Muy buenas tardes. Qué gusto poder comunicarnos por este medio para reflexionar en este tiempo de la Cuaresma sobre algunos temas que nos ayuden a vivir este tiempo de gracia que es la Cuaresma, este tiempo de reconciliación, de renovación espiritual. Quiero comenzar el día de hoy comentando un poco acerca de la Cuaresma, la palabra misma. ¿Qué significa? La palabra quizá para muchos nos haga referencia a que empieza ordinariamente en este tiempo el calor y pues, a ciertos alimentos o a ciertos aspectos de tipo, yo diría, pues que accidentalmente coinciden con este tiempo. La palabra Cuaresma, de alguna manera, es pariente de la palabra 40. Y antes de avanzar en el sentido de la palabra 40, del número 40 de la Cuaresma, quiero decir que los judíos tienen en su forma de contar que los números, además de indicar una cantidad, también tienen cierto simbolismo. Por ejemplo, quiero recordar aquella frase de nuestro Señor en el Evangelio, cuando un día San Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7 veces? Y nuestro Señor le contesta: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Para nosotros, el 7 significa 7, 5 más 2 o 4 más 3. Para los judíos es un número un tanto vago, grande, indefinido. Y decir 70 veces 7 pues era totalmente indefinido, o sea, siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. El 7, 70 veces 7, es un número indefinido. El número 40 en la Sagrada Escritura tiene varios matices, que es a lo que estamos llamados también en este tiempo de Cuaresma. El número 40 significa, por ejemplo, purificación. Y esto lo vemos sobre todo en el libro del Génesis, cuando se nos narra el diluvio universal. Nos dice que Dios hizo llover 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque quería purificar la tierra de la situación de pecado. Entonces, ese número 40, más que indicar exactamente 40 sesiones de 24 horas que estuvo lloviendo, el número 40, no negamos que hayan sido 40 días, lo que queremos decir es cuál es el sentido de lo que la Biblia nos quiere indicar con 40 días y 40 noches que Dios hizo llover. Pues es un tiempo para purificar la tierra, para purificar la humanidad. Y esto ya nos va indicando también a nosotros que la Cuaresma para nosotros es un tiempo de purificación, un tiempo de renovación interior, un tiempo de limpiar nuestra condición de pecado. ¿Cómo tenemos que hacerle para limpiar nuestra condición de pecado? Pues lo primero que necesitamos es hacer un examen, revisar en dónde nos estamos apartando del amor de Dios. Porque el pecado no es simplemente el transgredir una ley, como cuando yo me paso el rojo en un semáforo. Esa es una falta de tránsito. Moralmente hablando, no es que yo me haya pasado una falta de tránsito y ya, sino es decirle no al plan amoroso de Dios para mí. Eso es el pecado en el fondo, decirle no
no quiero el plan que tú tienes para mí. Esto lo veremos un poquito más amplio en uno de estos días, el sentido del pecado. Pero hoy nada más lo anuncio, que la purificación es no tanto física, sino moral, espiritual, interior del ser humano. Así como Dios hizo llover 40 días y 40 noches sobre la humanidad para purificar a la humanidad de su alejamiento de Dios, la Cuaresma es la oportunidad que tenemos nosotros también para purificarnos. Otro aspecto del número 40, quiero recordar también cuando el pueblo de Israel, que había estado esclavo en Egipto, Dios lo libera de una manera portentosa, de una manera soberana, dice la Sagrada Escritura, con un brazo poderoso y brazo extendido, es decir, así con toda la fuerza los sacó para hacer de ellos un pueblo. Allá eran esclavos, Dios quiere hacer de ellos un pueblo, quiere levantarlos, hacer un pueblo que tenga una dignidad de pueblo. Los lleva por el desierto del Sinaí cuando los libera de Egipto, y ahí les dice: voy a hacer una alianza, un pacto con ustedes. El pacto con el que Dios quiere establecer esa relación tan única con el pueblo de Israel es muy sencilla. Dios le dice: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y este pacto lo va a sellar en las tablas de la ley que Dios le entrega a Moisés. Lo digo tal como nos lo dice la Sagrada Escritura. Moisés sube al monte Sinaí y ahí Dios le entrega las tablas de la ley, que más que las tablas en sí mismo, es como las letras de la alianza entre Dios y el pueblo. Ahí se sintetiza aquella alianza, aquel pacto: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. No tendrás otros dioses, yo seré tu Dios. Yo me comprometo a salvarte, tú te comprometes a no adorar otros dioses. Y sorprendentemente, mientras Moisés está en lo alto del monte Sinaí, que Dios le va a entregar estas tablas donde se contienen los ritos de la alianza, abajo el pueblo que estaba abajo de la montaña se desespera y manda a hacer un becerro con sus anillos, aretes, prendedores, objetos de oro, y hace un becerro de oro que era un rito de la fecundidad sobre todo, y adoran aquel becerro de oro como si fuera su Dios. Dios está arriba, ahí con Moisés, haciendo esa alianza, y ellos le dijeron a Moisés: nosotros hacemos lo que tú te pongas de acuerdo con Dios. Y sin embargo, aquel pueblo, en lugar de tener solamente al Dios del cielo y de la tierra, se pone a adorar un becerro, hechura de manos humanas. Cuando baja Moisés, siente un dolor grande en el corazón al ver que el pueblo de esa manera ha traicionado el amor que Dios le tiene. Y es entonces cuando Dios dice: ninguno de estos que han hecho este acto de idolatría entrarán a la tierra que les he prometido. Y va nuevamente Dios a renovar aquel pueblo. Lo va a purificar, pero ahora lo va
a renovar. Ninguno de ellos que estuvieron aquí adorando a ese becerro va a entrar a la tierra prometida, sino solamente sus descendientes son los que van a entrar a la tierra prometida. Es por eso que Dios lleva durante 40 años al pueblo de Israel por el desierto. Aquel pueblo, al salir de Egipto, relativamente pronto hubiera podido llegar hasta la tierra prometida. Sin embargo, este acto de idolatría hace que no entre físicamente ninguno de los que cometieron este pecado. Dios quiere renovar al pueblo, que el pueblo que entre a la tierra prometida sea un pueblo que de verdad ponga su confianza en Yahvé, en el único Dios, en el Señor del cielo y de la tierra. 40 años de renovación de aquel pueblo. Pues hoy también la Cuaresma para nosotros tiene ese sentido de renovación, que seamos una criatura nueva, que seamos alguien que adora al verdadero Dios, que seamos quien se compromete en esa adoración del Señor del cielo y de la tierra. A veces nos puede suceder también a nosotros que en lugar de adorar al Señor del cielo y de la tierra, adoramos a nosotros mismos, a alguna otra criatura, al dinero, a un puesto, a un privilegio, y a veces somos capaces de traicionar nuestra fidelidad a Dios con tal de tener estos otros aspectos. La Cuaresma es el tiempo de renovarnos, de ser criaturas nuevas. Y aunque tengamos ya muchos años de edad, podemos renovarnos. Por la gracia de Dios podemos renovarnos y volver nuestro corazón a hacerlo del Señor. Otro aspecto del número 40, quiero recordar también ya en la vida de Jesucristo nuestro Señor, cuando Él va a empezar su vida pública, es decir, cuando va a empezar a predicar, cuando Él va a empezar a anunciar la llegada del reino de Dios, que son aproximadamente los últimos 3 años de su vida, nos dice el Evangelio que se fue al desierto durante 40 días y 40 noches. Y ahí ayunó. ¿Qué significa estos 40 días en esta persona de Jesús? Pues Él en realidad no necesita renovarse, Él no ha pecado. Él es el Santísimo. Ahí es más bien como una preparación para la misión, una preparación para empezar la tarea, un inicio en el encuentro con el Padre Celestial de la nueva etapa de su vida. Entonces la Cuaresma, si nosotros nos fijamos en Jesús nuestro Salvador, la Cuaresma también es este tiempo de preparación para la vida de todos los días, para nuestra propia misión. Yo creo que especialmente ahora que nos ha tocado esta experiencia de la pandemia y nos hablan tanto de la cuarentena, del aislamiento, de este tiempo de hacernos un poquito a un lado, pues nos está enseñando también lo que significa cuidar la vida, purificar la vida con el lavado de manos, con la mascarilla, el dedicar tiempo a renovarnos, porque a veces la vida nos ha llevado y nosotros nos hemos dejado llevar por ambiciones, prisas, carreras. A veces ni siquiera nos damos tiempo para pensar en lo que vamos a decidir. ¿Cuántas veces habrá sucedido que, por ejemplo, jóvenes que se casan ni siquiera se dieron tiempo para ir con el Señor a preparar esa decisión, ese paso, sino que pues así iban
en ese camino de la vida y decidieron ya el matrimonio. Entonces, este tiempo de Cuaresma, especialmente lo estamos viviendo también en este tiempo de pandemia y necesitamos purificación, renovación espiritual, preparación para nuestra vida. Por esto, cada uno necesitamos vivir la Cuaresma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay ciertos ritos que nosotros podemos conocer y que vale la pena vivir y reflexionar. Por ejemplo, en la Sagrada Liturgia, en las celebraciones, si ustedes se fijan, el sacerdote usa la casulla, la vestimenta, color morado. El color morado en la celebración significa tiempo de cierta penitencia, de cierta mortificación, de cierto sacrificio. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Vivir la Cuaresma es entrar a este ambiente de cierta mortificación, de cierta penitencia. No es que a Dios le guste vernos sufrir. No es que Dios sea un Dios que se complazca en el sufrimiento humano. Pero somos nosotros los que necesitamos poner ciertos límites, cierto freno, cierta disciplina a nuestra vida. De otra manera, qué fácil es dejarnos llevar por todo lo que se nos antoja, aunque a veces traicionemos al verdadero Dios, aunque a veces podamos nosotros apartarnos del plan de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros sepamos entrar a este tiempo, que aún la vestimenta del sacerdote nos está llamando a una penitencia, a una mortificación. Y vuelvo a decir, cuando yo estoy acostumbrado a que se me antoja una cosa, por ejemplo, de comer y me la como, otra y la como, no tengo límite. Esto hace que ante las tentaciones que yo pueda tener de apartarme del camino de Dios, pues no voy a tener la fuerza interior para mantenerme fiel a nuestro Señor. Lo que se me antoje, estoy acostumbrado a tomarlo, a tenerlo, a que cumplirme el antojo, de lo que sea. Y entonces, la mortificación, la penitencia, es la ayuda para que yo pueda tener la disciplina, las riendas de mi vida y no dejarme llevar por lo que se me antoje. Por eso, pues cada uno necesitamos especialmente alguna penitencia, alguna mortificación de aquello en donde especialmente mostremos y ejercitemos control de nosotros mismos. Si yo, voy a poner un ejemplo, dijera, no voy a comer dulces durante toda la Cuaresma, prometo no comer dulces durante toda la Cuaresma. Pero puede resultar que a mí en realidad, para mí no es ningún sacrificio no comer dulces, puede ser que a mí no me gusten. Entonces en realidad lo cumplo, pero en realidad no me ejercité en la disciplina, en tener el control de mí mismo. ¿Qué es lo que hace falta? Que yo me ponga una cierta penitencia, un cierto sacrificio en aquello en donde soy frágil. Por ejemplo, cuando uno de nosotros es frágil en el campo de la sexualidad y no nos ponemos la disciplina en lo que vemos, en lo que decimos, en donde andamos, en donde nos metemos, pues difícilmente vamos a vencer estas tentaciones. Necesitamos, como penitencia, tener una cierta disciplina en lo que vemos, en lo que hablamos, en donde andamos, con quien convivimos.
y una cierta penitencia. Yo creo que a todos nos resulta también una cierta mortificación o penitencia que nos ayuda a esta purificación personal de la que hablábamos al principio, a esta renovación de nuestra vida, a esta preparación para la vida de hijo de Dios. Por ejemplo, en el campo de cuánto dormimos, cuánto duramos en los alimentos, qué tanto cumplimos con nuestro trabajo, qué tantas obras de caridad hacemos. No es porque yo lleve así como una contabilidad, sino más bien que yo ponga la mortificación, la cierta penitencia en lo que me cuesta más trabajo. Para algunos puede ser especialmente difícil levantarnos a tiempo para aprovechar nuestro día. Bueno, pues puede ser que la Cuaresma sea un propósito. Voy a renovar mi vida espiritual a través de ponerme esta disciplina de levantarme a tal hora para poder aprovechar al máximo el tiempo. Puede parecer algo insignificante, pero esto hace que cuando yo tenga tentaciones de apartarme del plan de Dios, yo estoy ya fortalecido espiritualmente, internamente, para saber decir no. No es lo que se me antoje, no es de lo que tengo ganas, no es lo que yo quiero, sino yo voy a mandar en mi vida un día y otro día y otro día. Algunas personas, especialmente, por ejemplo, dejan de tomar bebidas alcohólicas. Bueno, pues si para alguna persona esto es importante, es un sacrificio, hay que hacerlo. Pero vuelvo a decir, tal vez para algunos y sobre todo en nuestro tiempo, una de las cosas muy importantes es tomar en cuenta al prójimo, atender al prójimo. Sobre todo, ahora que tenemos los medios electrónicos como la televisión, la computadora, el teléfono celular, etc., qué fácil es que yo me meta en esto y aunque esté rodeado de mi familia, ni en cuenta los tomo. No me interesan, yo estoy en mi mundo. Ahí yo puedo ejercitarme en esa penitencia de decir, voy a tomar en cuenta a mi prójimo, porque mi prójimo me necesita, porque mi prójimo quiere que yo también lo tome en cuenta y le dé mi cariño, mi atención. Pues pidámosle a nuestro Señor que nos dé luz para saber dónde tenemos que ejercitarnos para esta purificación interior, para esta renovación espiritual, para esta preparación para vivir la vida nueva de los hijos de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues entre otras cosas pedirle a nuestro Señor que nos dé al Espíritu Santo, que nos dé el Espíritu Santo que es luz, que es fortaleza, que es sabiduría, que es saber gustar las cosas de Dios. Si a mí no se me antojan las cosas de Dios, pues pasaré la Cuaresma sin darme cuenta. Necesito pedirle al Espíritu Santo que me regale el don de sabiduría, de saborear las cosas de Dios. Y entonces yo tendré ganas de renovar mi vida, de purificar mi vida, de adorar al verdadero Dios, de quitar los ídolos de mi vida y de mi historia. Por eso, la Cuaresma es la oportunidad para una renovación interior. Son 40 días en donde toda la Iglesia está llamada a entrar a esta renovación espiritual. Yo creo que esta pandemia también es como una alarma donde nuestro Señor también nos está diciendo que necesitamos cuidar la vida, valorar la vida, purificar la vida, atender la vida, respetar la vida.
Yo los invito a que entremos a este tiempo de Cuaresma con ilusión, con ganas de alabar a Dios, con ganas de una vida nueva, donde queramos dejar que Dios reine en nosotros. Que pasen buenas tardes.